La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Dios bendiga a la primera iglesia bautista de Cumaná. Aleluya. Nos gozamos en adorar al Señor. Esta es la iglesia, hermano. La iglesia llamada a predicar el evangelio del Señor Jesús. Y amados hermanos, damos gracias, como siempre, a la fiel sintonía que nos regalan aquellos que nos están viendo y escuchando a través de Plenitud 94.7 FM y también a través del canal FETV, canal 75 en Cable Brasil. Continuamos en la carta a los Filipenses con motivo de un tema que comenzamos el domingo pasado, titulado Pese a toda adversidad, la iglesia viva y verdadera tiene motivos de gratitud y gozo para la gloria de Jesucristo. Amén. Esta es la denominación de esta reflexión que estamos haciendo, basados en una pequeña porción de la oración que hace Pablo de gratitud por los creyentes de Filipenses, los creyentes de la iglesia de Filipos, y que, como decía el domingo pasado, amados hermanos, me permite, por lo menos en este final de año, articular, integrar tres aspectos importantes. Uno es la gratitud, el gozo en medio de las pruebas, aún en medio de las aflicciones. Otra es la figura central de Jesucristo, que aunque convencionalmente se toma el mes de diciembre para estas cosas del nacimiento y todo esto, nosotros sabemos que Jesús no nació en el mes de diciembre, pero celebramos todos los días del mundo. Nosotros celebramos este niño que nació, creció, fue a la cruz, cumplió un ministerio. Su obra redentora es la que quita el pecado del mundo y solo en él la humanidad puede tener redención y vida eterna. Y el tercer elemento es que este es el mes de las misiones. La Convención Nacional Bautista de Venezuela hace énfasis en este mes en las misiones, en la acción misionera. Y esta oración de Pablo por los filipenses nos permite integrar estos tres aspectos. La semana pasada vimos varias verdades. Dos de ellas que puedo recordarles es que el recuerdo permanente entre los creyentes en Cristo es motivo de gratitud al único Dios eterno y verdadero. Eso lo encontramos en el verso 3 de esta carta, capítulo 1, dice el apóstol: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y el domingo, usted puede escuchar la predicación ya grabada, hicimos un recuento de lo importante de esta memoria. La otra verdad está en el próximo versículo, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Y esto nos llevaba a una verdad, que es que gracias a cierta adversidad, el recuerdo permanente entre los discípulos de Cristo motiva también a orar por ellos en el gozo del Espíritu Santo. Y es que Pablo, estando preso, estando en una cárcel en Roma, también esto no le impidió mantener esta oración viva por aquellos a los cuales él reconocía la ayuda que fue llevada a través de Epafrodito a esa ciudad de Roma con motivo de su cautiverio en ese lugar. Y decíamos también que Pablo podía orar con gozo porque una oración con acción de gracias es una oración gozosa. Y siempre vamos a tener que dar gracias a Dios por todo, en todo. Siempre hay motivos para dar gracias al Señor, que nos mantiene, que de alguna forma a veces nuestra visión puede ser corta para entender esto, pero vamos viendo en la vida, en nuestra experiencia diaria, que eso es así. Y esa oración de gratitud motiva también a orar con la alegría que da el Espíritu Santo. Este es un gozo que venció la muerte. Este es un gozo que tiene que ver no solo con la circunstancia, o no se limita a la circunstancia, porque de hecho Pablo aquí tuvo tristezas. Cuando Epafrodito se enfermó se puso triste. Hay aflicciones, pero es como que la película no ha terminado. Es como saber que todo esto pertenece a lo temporal y que nos preocupa es la eternidad realmente. Cuando esa esperanza es firme, cuando esa esperanza es viva y eterna, segura, ese gozo del Señor es nuestra fortaleza, amados. Sentimos tristeza cuando alguien parte sin Cristo. Esa sí es una tristeza, como decía el apóstol Pablo también. Dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquella tristeza sí es verdad, que es una tristeza muy dolorosa, amados. ¿Quién puede comprar el precio de la eternidad por un alma que se pierde? Y esto es importante tenerlo en cuenta.
Importante tenerlo en cuenta. La carta a los filipenses también como carta de aliento, de gozo, de gratitud. Ahí está ese verso que decíamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todo tengo recursos en aquel que tiene el poder, es otra traducción. Es un acuse de recibo del apóstol Pablo a la ayuda, al donativo que envió la iglesia de Filipenses a él allá en Roma, durante su primer encarcelamiento allí. Quien escribe, vimos también que es un hombre agradecido. Es un hombre que, cuando leíamos la semana pasada ese sumario que él hace en la segunda carta a los Corintios, de sus padecimientos, de todo eso, nos quedamos así como que, ¿qué podemos decir nosotros? Que a veces no hemos llegado ni siquiera al martirio de estos hombres. Y eso habla pues realmente de un hombre experimentado en sufrimiento, que se pudo gozar, que se pudo mantener firmes y enseñar y comprometerse a esta obra. Si usted va a Hechos 9:6, vaya conmigo, Hechos de los Apóstoles 9:16. Hechos 9:16. Nos vamos a dar cuenta que ya esto Dios, el Señor Jesús, lo había preparado, porque el apóstol Pablo se convierte cuando lo mandan allá a Ananías para que le quite la ceguera momentánea que tenía. Es Ananías quien recibe una confidencia, algo especial, porque no es para menos. Este perseguidor va a pasar a ser perseguido ahora, y Ananías le responde al Señor Jesús y le dice: Señor, verso 14, aún aquí este hombre tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo todavía no sabía eso. Y usted sigue leyendo y Ananías no le dice eso. Ananías va a cumplir otra cosa, pero ya se sabía que Jesús había dicho allí: yo le voy a mostrar a ese perseguidor cuánto ahora le va a tocar padecer por mi nombre. Pero este padecimiento es por la justicia, amado. Este es distinto a padecer por otro tipo de vituperios que ya no tienen que ver con la justicia de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os maltraten, os vituperen, os ultrajen, os calumnien, diciendo cualquier cosa sobre ustedes, mintiendo. Porque si es verdad, no tenemos nada que gloriarnos de eso. Tenemos que arrepentirnos, corregir lo que estamos haciendo. No estamos padeciendo realmente por la justicia de Dios. De modo que todo eso está allí. Y ahora que vamos al verso 5, dice la palabra que él añade otro motivo. Dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esta verdad la ha llamado la iglesia viva y verdadera. Es motivo de gratitud y gozo porque permanece. Esa es la idea, porque permanece, mostrando esa comunión en el evangelio. Aunque el verso usted no lo pueda leer y ha pasado por ese versículo tantas veces, en esta prédica quisiera irme a ese primer día, porque ese primer día tiene su historia. Pablo quiere que ellos recuerden, escribiéndole 10 años después que esta iglesia fue fundada. Ustedes se acuerdan de aquellos primeros días, cómo ustedes surgieron desde aquel primer día. Y es por eso lo importante de que este trasfondo nos va a ayudar a ver aún más el resplandor, lo ardiente de esta gratitud que pronuncia el apóstol acá. Sabemos, ya lo decía, que esta iglesia es la primera iglesia fundada en territorio europeo, en Europa. Cuando le pregunten cuál es la iglesia más antigua, que es lo mismo decir la primera fundada en Europa, usted va a decir la iglesia de los filipenses. Pero no se le escribió de primero. No se le escribió de primero. A quienes se le escribió de primero fueron los de Tesalónica, que fueron unos alborotadores también. Pero se les escribió a los de Filipos en esta carta, que está ya ahora en el tercer viaje misionero, por el 61, por el 62. Ya por allí estaba Nerón en su gobierno imperial. Y entonces nos conviene, amados, irnos a esos primeros días que están registrados en la palabra. Gloria a Dios, están registrados en la palabra en el libro de Hechos escrito por Lucas. Entonces vamos allá en Hechos 16 para encontrar algunos atributos, algunas cosas que sucedieron que hacen ver con mayor esplendor este motivo de gratitud del apóstol Pablo por los filipenses.
Como viaje misionero, segundo viaje misionero, Pablo acompañado de Silas, después de Timoteo, que lo pasa buscando por Listra, Iconio, pasa por allí. Van a darse acontecimientos que una carta escrita así les iba a llevar a los filipenses a recordar de dónde vienen, cuál es la base de su fe. Y lo primero que quiero comentar sobre esto es que, número uno, esos primeros días tuvieron como detalle distintivo la guía y confirmación del Espíritu Santo en la obra misionera y fundación de esa congregación, de esa iglesia. Cuando leemos el versículo 6 de ese capítulo 16, vamos a darnos cuenta que no se llegó a Filipos por un choque de azares, no se llegó a Filipos por una voluntad humana, ¿qué tal si nos vamos allá y predicamos la palabra? Sino por un protagonismo relevante que la palabra de Dios quiere dejar aquí, un protagonismo relevante del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, primera persona del plural, se incluye el escritor. ¿Quién escribe esto? Lucas. Lucas también se añade al equipo. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, no otra cosa, el Evangelio. Vean cómo surgen las cosas, vean cómo Dios está preparando esto con la guía de su Santo Espíritu. Como lo decíamos, sin el Espíritu Santo en la iglesia es imposible que se pueda cumplir este propósito evangelizador en el mundo. Esto es una obra sobrenatural, no la hacemos en nuestra fuerza, sino en las de Él. Un detalle interesante de esto que vemos acá es que podemos decir con toda precisión que evidentemente Satanás no puede impedir la obra el propósito de Dios de la iglesia, no lo impide. Satanás estorba. Cada vez que vemos las cartas de Pablo habla, nos estorbó Satanás, pero Satanás no va a aparecer aquí impidiendo nada. Más bien él está siendo impedido actualmente por la iglesia, por el Espíritu Santo, como lo veíamos esta mañana en la clase, porque eso es lo que lo detiene, hasta que con el propósito de Dios en su tiempo se ha quitado para que se desarrollen los acontecimientos que también están escritos en la palabra. Pero Satanás estorba, Satanás mete zancadillas, puede hacer lo que sea, pero la victoria es de Cristo. Nos movilizamos en el nombre de Él, en todo momento, en toda razón y en toda causa. Y aunque aparece aquí que impidió al Espíritu hablar, les prohibió hablar en Asia y en Bitinia, no podemos extraer tampoco una teología de que el Espíritu Santo ahorita te prohíba de una manera así como esto lo vemos acá, de una forma tan clara, porque entendamos que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Era necesario, era un propósito de Dios que del este pasara hacia el oeste la diseminación del Evangelio, que llegara a Europa, que llegara a España y más tarde a América. O sea, es un propósito divino, porque Bitinia, todas esas ciudades luego serían alcanzadas. Pero nadie va a decir ahorita que yo para hablar del Evangelio tengo que ver si el Espíritu Santo me prohíbe o no me da permiso. Ya eso cambió, porque ahora teniendo toda la revelación completa, todo cristiano está llamado a dar testimonio del Evangelio de Cristo. Cuidado con callar. Pablo le dice a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo, que el Señor haga su obra, que el Señor pueda mostrarse y glorificarse. Buscamos el rostro de Dios en oración para movilizarnos en ciertos territorios, correcto, pero el Espíritu Santo ya nos habilitó en la gran comisión del Evangelio para que todos podamos dar testimonio, para que todos podamos propagar el Evangelio a muchos lugares. La visión a la cual se refiere aquí es una visión muy concreta, históricamente registrada, para que ellos tuvieran una confirmación. ¿Por qué? Porque no iban a actuar de acuerdo a la lógica humana. Porque si yo voy en un sentido, luego decido ir al otro y es por allí no, me deciden el otro y no, yo puedo deducir por deducción lógica que será entonces el que me quedó. Y ellos aún no se confiaron en eso, ellos esperaron allí, y es la visión del Espíritu Santo, es la obra la que confirma que realmente era eso. O sea, actuaron siempre guiados por el Espíritu del Señor. Y se confirmaron en esa decisión y emprendieron ese viaje de 2 días
hacia el territorio de Macedonia para llegar a Filipos. La visión de la iglesia hoy ya está dada. Toda iglesia debería tener visión misionera y especificarla de acuerdo a la sabiduría que Dios da a su siervo, a la iglesia, para ver qué territorios alcanzar, cómo movilizarse y con qué propósito. Pero no debemos esperar que venga un macedonio que diga como requisito para poder mover un pie. No necesariamente, porque esto ocupó un lugar histórico dentro de la diseminación del evangelio en esta área. Ya el este que estaba siendo alcanzado, Dios pensaba, ya era el propósito de Dios llegar hasta Roma, llegar a Italia. Es propósito de Dios hacer esta obra. Como cuando Jesús comisionó a sus discípulos, no les predican, vayan solamente a los judíos, no me toquen. Son propósitos concretos conforme al plan de Dios. Otro aspecto importante es que cuando se hace misión, cuando buscamos el rostro de Dios, queremos estar movidos, queremos estar movilizados conforme a su voluntad. Y a veces podemos tener como dudas y todo eso, pero es parte también de la iglesia, buscar esa ayuda, buscar esa confirmación en el cuerpo de Cristo también, porque la iglesia también habla, confirma y da apoyo. Pero Dios también, el Salmo 37:23 dice que el Señor es el que endereza los pasos, es el que confirma nuestro andar. Este salmo es interesante, este verso, porque cuando hacemos un emprendimiento misionero o lo que usted se proponga hacer, debemos tener presente esta verdad bíblica en general, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Estos hombres se sintieron aprobados, evidentemente, con esta confirmación del varón macedonio y, por supuesto, en el contexto del despliegue del evangelio para lo que el Señor quería hacer en ese momento. El otro aspecto que llama la atención de esos primeros días, de aquel primer día, era o fue la manera como Dios obró para fundar la iglesia. Dice el capítulo 16, verso 11, que zarpando pues de Troas, estoy en Hechos, vinimos con rumbo directo a Samotracia y en el día siguiente a Neápolis, que significa como así nueva ciudad, nueva polis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí se ve un propósito de destino misionero estratégico que el Espíritu Santo ya señala de manera muy concreta, porque Filipos es una ciudad que ahora, no hablé el domingo pasado, pero ahora sí vamos a hablar un poquito. Filipos era en ese momento una de las ciudades importantes del Imperio Romano, sabiendo que cuando esta ciudad se fundó, desde los griegos hasta los romanos, tuvo dos momentos de esplendor. Nos lleva inclusive esto a hablar por qué era importante esta ciudad de Filipos en la historia de la evangelización y en sus antecedentes. Filipos lleva el nombre de Filipe o de Filipo II, padre de Alejandro Magno, quien ya la había fundado en el 353 aproximadamente antes de Cristo. Y esta ciudad es fruto de la obra conquistadora de los griegos en esa época, solo que cuando ese territorio de Macedonia es conquistado por Filipo II, se descubren por los manantiales que había en esa zona, se llamaba Crenides, que traducido es algo así como fuentecillas, grandes yacimientos de minerales. Hablar de Filipos en ese siglo, en el 356 antes de Cristo, es hablar de oro y plata por montón. Tanto es así que Filipos escribió una vez una frase que decía: no hay fortaleza a la cual tú le envíes un burro cargado de oro y plata que sea inexpugnable, porque utilizó el oro y la plata que sacó de allí no solamente para extender sus dominios, sino para seducir, comprar y hacer lo que quiso. Es cuantioso las toneladas de oro que se sacaron de esa zona, y eso atrae a la gente. Y este antecedente de esta ciudad es su riqueza, su prosperidad económica que vivió en esa época, que hizo además que todos los veteranos de guerra que iban ya siendo jubilados, tanto en los griegos y después más tarde con los romanos, recibieran territorios para la explotación de esos recursos. Ya cuando llega Alejandro Magno, más todavía, Filipos pasa a ser una ciudad importante en ese territorio. Cuando
Llegan el Imperio Romano, 168 por allí, ya la ciudad ya la exprimieron, ya le habían agotado su riqueza, y lo que va a suceder ya del 146 al 120 en poderío romano es que entonces se convierte en una de las 6 provincias más importantes de Roma, y se va a construir la vía Egnatia, que es esa vía que va a pavimentar todas las conexiones entre el este y el oeste, entre Asia y Europa. Entonces, vean cómo Dios va obrando, pavimentando todo ese terreno de conexiones, de habla griega todavía, y se favorece las migraciones, los contactos comerciales y migratorios de la gente. Yo no sé si de allí vendrá la famosa frase que dice: todos los caminos conducen a Roma, pero ese territorio comienza a ser poblado, y ya después, más adelante, en el 42, con la batalla de Filipos, es que comienza a resurgir este territorio. Los romanos, luego, que eran repúblicas en aquella época, vendrá César Augusto, que es el resultado de las pugnas también con los cónsules romanos, a entronizarse como el primer emperador romano en el año 29, en el año 27, y allí va a hacer algo similar a lo que hizo Filipo. También va a dar el territorio como forma de pago a los veteranos de la guerra, va a permitir ciudadanía romana, privilegios civiles, ya pasa a ser lo que se llama una colonia. Y hablar de colonia, como dice acá, significa que tú me das y yo te doy. Me vas a proteger las fronteras más externas del imperio, y yo te voy a dar a cambio que no me pagues impuestos, que puedes apelar al César, no tienes por qué ser azotado con vara. Y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Los romanos comienzan a gozar de esos privilegios, y la cultura también a transformarse. Se dice que Filipo era Roma en miniatura, la forma de vestir de la gente, la manera de ser, las instituciones eran como una réplica, y ellos se sentían orgullosos, era de la ciudadanía romana. Por eso la carta de Filipo, cuando Pablo habla de vuestra ciudadanía está en los cielos, es porque él sabe que le está escribiendo, porque el sueño más grande de un joven nacido en Filipo es: algún día voy a tener mi carta de ciudadanía romana. En las púrpuras, el color púrpura que vemos más adelante nos hablará entonces de Lidia, y entonces nos instruye sobre el significado también de la riqueza y del lujo y de lo ostentoso, porque esta mujer también viene de Asia, es una judía prosélita, y dice la palabra que cuando ellos llegan allí, el día de reposo, fueron al río Gangites, y allí encontraron ¿a quién? A las mujeres orando. Fíjense que no se habla de una sinagoga, porque al momento en que Filipo se funda esta iglesia, Claudio había ya dado el decreto de expulsión de los judíos, y había pocos judíos en esa zona. Entonces, por eso es que uno ve que Pablo no fue a la sinagoga, sino que en un río, probablemente, allí se estaban reuniendo las mujeres a orar. Esta mujer que nos recuerda al púrpura tiene mucho que ver precisamente con el comportamiento de los filipenses, que comenzó a ser el negocio más próspero. Esta mujer importaba púrpura, una tintura extraída de un molusco, una gota por ejemplar, costosa, para teñir no solamente las togas, lo que se colocaban y atuendos, sino también hasta los tapices y las alfombras. Era común ver a la gente vestirse como se vestían en la gran metrópolis romana. Y por eso Pablo dirá en Filipenses: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque está pensando justamente en esa realidad de buscar parecerse, de buscar imitar. Eso es lo que está de moda. Y además toda la realidad político, que de autonomías y de arreglos mutuos que tenía esta ciudad con la gran metrópolis en Roma. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Entonces, amados hermanos, todo eso está allí. Irnos, gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, era recordar, después de 10 años, ¿se acuerdan ustedes cómo surgieron Filipenses? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? Es pensar en eso. Es pensar también en aquella muchacha endemoniada que adivinaba, que dio un testimonio también en aquella ciudad del poder de Dios, y que ocasionó que Pablo y Silas fueran llevados a la prisión porque les quitó el negocio de aquella muchacha que adivinaba. Es recordar al carcelero de Filipo, un soldado
que lo primero que hizo cuando vio que los presos se habían liberado, ¿qué fue lo primero que hizo? Sacar una espada para suicidarse. Cuando en Filipos y en Roma el suicidio era carta común. Cassius Brutus, a quienes le ganó la batalla Octavio le ganó la batalla. ¿Por qué se las gana? Porque se suicidaban. Cuando se veían ya cerrados, para no caer en la vergüenza de ser asesinados, ellos creían que mejor honor tenía suicidarse. El suicidio era un honor. Séneca, filósofo romano, decía que el suicidio era algo honorable. ¿Y cómo murió Séneca? Pues cortándose las venas, tomando la cicuta y haciendo eso. El soldado romano dijo: si estos presos salen, yo voy a pagar con mi cuerpo allá la vergüenza, prefiero suicidarme, así moriré con honor, pensaría él. Por eso Pablo le dice: no te hagas daño. Todos esos elementos formaban parte de esta mezcolanza de contexto, de paganismo, ante la cual esta iglesia y en la cual esta iglesia surgió, amados míos. La conversión del carcelero de Filipo y su casa fue algo notorio, y el impacto de la verdad en el sistema instituido del mundo, y en aquel caso específico de la justicia romana, también fue sacudido. Porque la liberación de Pablo, los filipenses recordaban, él salió por la puerta grande. Tuvieron que pedirle disculpas, porque cuando se dieron cuenta de que Pablo era ciudadano romano, dijeron: ay. Y además fue azotado con vara. Violaron en un día todas las leyes que ellos mismos se ufanaban de hacer. Y siendo colonia, no te podías permitir eso, porque eso era una contradicción con el poder imperial. Se estaban jugando sus privilegios, sus cargos. Yo me imagino a aquellos magistrados bajando a las prisiones vestidos de púrpura. No, libérenlo, no, váyanse. Mientras más rápido se vayan, mejor. Y eso sucedió en la fundación de esta iglesia. La verdad del evangelio, la verdad de Cristo, de aquellos que andan en integridad, sacude también las componendas y las leyes humanas que muchas veces van en contra y hasta se corrompen a sí mismas para perpetrar sus delitos, para perpetrar sus trampas. Eso ocurrió en este ejemplo que les cuento, amados míos. Por eso, cuando llegamos al versículo 40 de este capítulo 16, Pablo sale libre de esta cárcel y le dirá: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, ¿qué dijeron allí? Los consolaron y se fueron. Ya estamos hablando de una iglesia, ya estamos hablando de una congregación que queda allí en Europa, que daría inicio a todo ese despliegue hacia Tesalónica, Berea, luego Atenas, Corintio, y se va allí propagando el evangelio de Cristo, amados míos. Es importante tener en cuenta esto. El encuentro de los hermanos de la iglesia como testimonio de acción de gracias, de servicio, de consolación, de aliento, de oración y del llamado a permanecer. Dios abrió el corazón de Lidia y se abrieron también las puertas de su casa, también sus manos para dar. Era recordar eso. Y a veces nosotros hemos tenido en nuestra historia de la salvación nuestros momentos así como de primer amor. De hecho, la Biblia habla del primer amor, donde vale la pena, vale recordar todo aquello. ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles fueron tus primeros días en el evangelio? ¿Cómo llegó a ti este mensaje salvador? Hubo apoyo generoso de aquellos, por los misioneros, de parte de esta mujer y de todos aquellos que se unieron como iglesia en esta ciudad. Vendría también la manera de testificar ante la oposición de una cultura contraria al evangelio de Cristo. Y Pablo dice aquí, en esta carta precisamente: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Ya fuimos al primer día, a los primeros días, y el hasta ahora es el hasta ahora de ese momento cuando él agarra aquella pluma y comienza a escribir esta carta, la cual enviará por intermedio del mismo Epafrodito. Amados hermanos, esto es una gran lección para nosotros, de recordar que tú no estás aquí, tú tienes una historia. La primera iglesia bautista la tiene también. Aquí hubo misioneros que se movilizaron en un tiempo, en los años 80. Mis hermanas que están acá presentes de Campeche, hay una historia. Yo puedo recordar los encuentros allá en Campeche, nuestras reuniones, toda aquella devoción, toda aquella entrega. Tocamos puertas para llamar a algunos no perseveraron, porque precisamente permanecer es desde allá hasta ahora. Eso es lo que quiere el Señor. Y ese reconocimiento, esta entrega, este recuerdo es realmente alentador para nosotros. Luego dice el verso que es comunión en el evangelio. 5. Comunión no en otra cosa, comunión
en el Evangelio. La palabra comunión, nosotros, bíblicamente hablando, la tenemos registrada en la Biblia en muchos pasajes. Para mí, tal vez, y para usted, el versículo que mejor resume esa perspectiva de la comunión de la iglesia sería la de la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa sería la escritura, según Lucas, en el Espíritu Santo, de lo que sería la coinonía. Tendríamos también la del apóstol Juan, que en su carta se refiere 4, 5, 6 veces, menciona la palabra comunión en la primera carta, que es la comunión con Cristo. Incluso aclara la comunión en la cual no hay relación entre las tinieblas y la luz. Tendríamos allí otro ejemplo de esta palabra. Pero también la tenemos en el apóstol Pablo, que no menos de 13 veces aparece en todas sus cartas con significaciones que tienen que ver con la participación, con una visión espiritual de entrega, de fraternidad profunda, pero que ahora cuando él dice comunión en el Evangelio, la sitúa en la causa que mueve todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros aquí creamos un ministerio, si nosotros aquí hacemos una celebración, si nosotros se nos ocurre mañana hacer cualquier cosa con los niños, nunca podemos perder de vista que es por la causa del Evangelio de Cristo. Porque si no, lo decíamos, quedamos en una actividad, quedamos en algo como meramente social. Todo debe mirar a que el Evangelio resplandezca en todo testimonio de lo que hacemos. Amén. Ahí está el ministerio misionero, comunicacional, por eso lo llamamos así, radio, televisión. Y todo debe estar siempre enfocado en esta visión. Pablo dice comunión en el Evangelio, porque también, así como les cuento toda esta historia de Filipos, también la palabra coinonía tiene su historia, que es de donde viene la palabra comunión. Y es que había una distinción, o hay una distinción entre el concepto de comunión de los griegos, de los romanos, al concepto de comunión bíblica. Voy a citar, por ejemplo, en el siglo IV antes de Cristo, la palabra coinonía en boca de Platón. Escribe Platón en la República y dice: la disolución de una coinonía, es decir, de un negocio en una sociedad, marca su fin. Evidentemente que nosotros no hablamos de eso, porque la iglesia no es ninguna sociedad, no es un negocio, pero era usada la palabra coinonía para hablar cuando algo por desacuerdo, por alguna incompatibilidad, se rompía, y lo que se rompía para los griegos era la coinonía. Otro uso de la coinonía en Gorgias, del mismo Platón, dice: donde no hay coinonía, comunión, no puede haber amistad. Pero otro uso que llama más la atención para el tiempo antiguo de esta palabra, se escribe de esta manera, dice: los sabios nos dicen, Calicles, dice aquí Platón, que el cielo, la tierra, los dioses y los hombres mantienen su unión por medio de la coinonía y la amistad. Y esa es la razón, amigo mío, por la que ellos llaman orden al cosmos, al conjunto de este mundo. Fin de la cita. Para ellos creían que eso era la coinonía, una especie de panteísmo donde somos uno, estamos ligados a la naturaleza, los dioses. Evidentemente, totalmente distinto de la comunión de la cual hablamos aquí. Para Platón era impensable hablar del pecado que separó al hombre de Dios, por ejemplo, y que el hombre estaba separado y que solo Cristo puede hacer esa comunión perfecta con Dios, por ejemplo, por montar un detalle. Además, nosotros no hablamos de una comunión cosmogónica en la naturaleza, sino con el Espíritu, con Dios, con Padre, nuestro Padre Celestial, y por el cual nuestras obras, nuestra relación con el prójimo y con lo que Dios ha creado es distinta, porque reconocemos a un creador. Esta palabra era usada así, y Pablo enfatiza que nuestra comunión es en el Evangelio, no en otra cosa, es en el Evangelio de Cristo. No una comunión filosófica, no es una coinonía natural, ni tampoco una coinonía humanística, que pudiera tener un uso para las relaciones humanas, pero eso es distante, totalmente ajeno de la coinonía espiritual a la cual se refiere el Señor en esta expresión. El apóstol Pablo le emplea no menos de 13 veces desde un enfoque cristocéntrico y que hace distancia, marca contraste con la realidad de aquella época.
La comunión en el Evangelio habla aquí de una iglesia como los filipenses que cooperaron para la extensión del Evangelio de Cristo. La comunión en el Evangelio habla del cuerpo de Cristo, morada del Espíritu Santo, miembros que se ayudan mutuamente, que se corrigen, que sobrellevan las cargas y sobre todo, amados hermanos, que se aman como Cristo los amó. Esto es un concepto totalmente alejado y que para los griegos la cruz fue siempre locura, no la pueden entender, y que quede expresada en esta expresión del apóstol para nosotros. Amados, nosotros debemos dar testimonio de esto. Cuando veamos que perdemos eso, o hay iglesias que comienzan como a transformarse en otra cosa que no es, evidentemente estamos alejándonos de la verdadera comunión que el Señor quiere. Ojo, no estamos hablando de que no haya a veces ese tipo de malestares en los hermanos, algunas disensiones o no disensiones, discrepancias, desavenencias, pero el Señor no quiere que eso ocurra y siempre llamará a restitución. De hecho, menciona a Evodia y Síntique en esta carta para que tengan un mismo sentir en Cristo. Vean, para que puedan ellas reconciliarse si hay algo. Así que esto no es para salir corriendo, ni mucho menos. La comunión solo es posible en Cristo. La comunión solo es posible en el Espíritu Santo. Y fuera de la iglesia tampoco hay comunión. Hay gente que quiere vivir por su cuenta. Usted quiere crecer en la comunión, quiere aprender, quiere ser ayudado. Tiene que estar dentro de la iglesia, tiene que congregarse, tiene que participar, porque eso nos ayuda a crecer los unos a los otros. Todos necesitamos los miembros que se ayudan mutuamente en esto. Y es así, amados, que esto nos lleva, este arco que se abre desde el primer día hasta ahora, porque es lo que dice Pablo aquí, desde el primer día hasta ahora, a ubicarlo en el contexto de nuestra propia historia de la salvación, de nuestra permanencia en el Evangelio desde que creímos hasta ahora. Cuando uno va a 1 Corintios 15, eso es lo que Pablo hace. El primer versículo de ese capítulo y el último son como especie de un ángulo que se cierra allí para dejar claro que si comenzó bien, si creíste, o mejor dicho, si no creíste en vano, entonces usted permanece en la comunión del Evangelio. Vamos rápidamente allí en 1 Corintios 15 para verlo en el contexto de esta permanencia que habla del ayer y del hoy. Dice Pablo en Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, esta es la condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. A 10 años de distancia, Pablo estaba diciendo a los filipenses: estos no creyeron en vano, estos recibieron la palabra, perseveraron en ella y por eso permanecen. Y esto es la clave para entender por qué puede suceder que muchos a lo mejor inician y luego abandonan el Evangelio, y en lo cual no siempre este juicio, esta manera de juzgar va por la idea de a priori decirle que no son. Pero la persona sí tiene que preguntarse esto. Eso se le está diciendo a una iglesia. Si usted personalmente creyó en el Evangelio, si usted permanece y retiene esta palabra, entonces usted no ha creído en vano. Pero hay otros que pueden estar en esa duda, todavía no están. Y eso lo va a dar los frutos, su vida. Al final voy a poner un ejemplo. Eso lo va a dar allí, su testimonio, los frutos verdaderamente de un arrepentimiento auténtico. Pero ahora pensando hacia adelante, cuando Pablo va a cerrar este mismo capítulo, si no creíste en vano, entonces el verso 58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor tampoco es en vano. Amados, esta es la clave. Por eso es que no puede haber contradicción. Si creíste en el Señor, tienes que estar trabajando en la obra, tienes que estar firme, tienes que estar constante. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí habla de la constancia. No es alguien que hoy está motivado y mañana no. ¿Puedes tener desaliento? Sí. ¿Te puedes desanimar? Sí. Pero busca ayuda. Estamos contigo. La iglesia es para apoyarnos. La iglesia es para alentarnos, para motivarnos. Nos ministramos los unos a los otros, nos servimos.
Y el que está desalentado, el que está desanimado, véngase, lo animamos. Por eso es que la comunión es en la iglesia. No puede alejarse, no puede dejar de congregarse, de buscar su presencia. Hay un fuego allí, dice el apóstol Pablo, no descuides el don que hay en ti. Y esto es importante entenderlo. Inicia con una convicción de fe que no fue vana, para poder decir luego que los que permanecen firmes y constantes le sirven al Señor de la misma manera. Y es así que llegamos al verso 6 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo puede decir, estoy convencido, definitivamente. Porque de los filipenses se hablaba en Tesalónica, de los filipenses se habló en Corintios, fueron puestos esas iglesias de Macedonia, fueron ejemplos, los filipenses fueron ejemplos para ellos. Y esto, amados, ahora nos habla de una promesa que el Señor ha dado para aquellos que no han creído en vano, para aquellos que han creído en Cristo de verdad. El Señor te dice a ti que el que comenzó la obra en tu vida, en lo que está haciendo en ti, la va a perfeccionar conforme a su propósito. Y esto tendría para nosotros, un motivo de gratitud aún mayor, porque sabemos, amados, que en nuestra fuerza no lo podemos hacer, pero además porque es una obra de arte que el Señor está haciendo a nosotros. Yo recordaba en el Antiguo Testamento a Jeremías, cuando es llevado a ver al alfarero hacer las vasijas. El Señor hace su obra de arte como Él quiere en cada uno de nosotros. Tratar con tu carácter, tratar con tu debilidad, con aquello que te preocupa. Va obrando y haciendo aquello. Va a usar cristianos, va a usar pueblo de Dios para tratar todo eso. Ese hombre interior que habla de esa naturaleza espiritual nueva en Cristo, también dice la palabra que se va renovando de día en día. Y eso habla de esa perfección que el Señor va haciendo. Santificación es otra expresión que habla de esa perfección. Porque si ahora no eres esclavo del pecado, sino que has venido a ser siervo de la justicia, debes tener por fruto, ¿qué? La santificación. De manera que este es otro detalle que habla de la perfección. También de nuestra sujeción al señorío de Jesucristo. También aún en el desaliento y en el desánimo, aprender de las pruebas. Somos probados para madurar nuestra fe. Somos probados para crecer en el Señor, para ser inclusive más revestidos de ese poder que el Señor nos ha dado. Y eso lo saben quienes han pasado por pruebas, amados. De hecho, la persecución tuvo un doble propósito. Por un lado, el evangelio corriera, pero también que quedasen los que son, que se mantuvieran los que son perseverantes para la causa del Señor Jesucristo. En esta misma carta a Filipenses, verso 27, dice el Señor, dice Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, o oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Vean lo que dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién es? Obra de Dios, el que comenzó, Jesucristo. Y esto es obra de Dios, porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ay, quisiera partir con el Señor, pero por amor a vosotros quiero estar acá. Y a veces el cristiano es el único conflicto que tiene. Si me voy, muchísimo mejor. Pero si me quedo, pero bueno, todo sea para la causa de Cristo. El Señor sabe lo que hace. Ya en el verso 20, usted lea conmigo, ve lo que decía él: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, sea que vivamos o sea que muramos. Y esto habla de esa convicción, de esa confianza, de esa seguridad. Por eso puede decir: estoy persuadido. Y amados, esto forma parte de nuestra historia, del discipulado, de nuestro propio crecimiento como creyente, el estar persuadido. En Hebreos 5 se habla de que ya no podemos, en tiempos en la vida cristiana, tomar la leche espiritual solamente. Debemos crecer para el alimento sólido,
para otras causas, para otros ministerios, para otras formas de servicio que el Señor quiere. Y no podemos estar en un mismo nivel porque Dios nos va llevando, ¿verdad?, en distintos niveles de crecimiento conforme a su propósito. Todo esto lo hace el Espíritu Santo como Él quiere, para su honra y para su gloria. El apóstol Pablo también dice: estoy seguro de que aquel que ha guardado mi depósito lo guardará para aquel día. Son seguridades hacia al futuro, hacia nuestra expectante espera de la segunda venida de Cristo. Y déjame decirte, amados, cuando el apóstol dice aquí hasta el día de Jesucristo, le está hablando a la iglesia en dos momentos de nuestra existencia. Puede ser que el Señor te consiga, la segunda venida nos consiga vivos, que te consiga ocupado, pero puede ser que partas antes de eso. ¿Y cómo te va a encontrar? Porque posiblemente la muerte puede causarte más sorpresa. Y así es por eso que yo recordaba al hermano Brusois la semana pasada, porque Dios le permitió casi que despedirse de la manera como lo hizo, con su testimonio, con su preocupación por su familia, incluso de que también ellos perseverasen en el evangelio, en la obra del Señor. Entonces no sabemos, amado. Lo importante es que cuando entendemos desde el primer día hasta ahora, es que hoy y cada día usted y yo perseveremos en la causa del evangelio del Señor, en la causa del evangelio del Señor. Hay muchas referencias y testimonios de la buena obra que se perfecciona en Jesucristo cuando se anda en su verdad. En el Antiguo Testamento, en Job 23:14, que lo va a notar allí, es la referencia que más se me parece a este verso de Filipenses 1:6, porque Job, pasando por el sufrimiento, también va a decir algo parecido, algo así: el que comenzó esto va a tener que terminarlo, algo así, el que comenzó este sufrimiento en mí y que ha determinado que yo pase por esta enfermedad. Usted sabe lo que le pasó a Job, perdió todo. Él va a terminar esto. Eso lo dice Job en el 23:14 de su libro. Pedro también pasó por tantas cosas y que fue hecho lo que fue por la obra del Señor. Pablo lo amonestó varias veces, el Señor Jesucristo, cada quien, Juan, Timoteo, Gallo, que este es un nombre que a veces pasa desapercibido, pero la carta de Juan, la segunda y tercera, reconoce a este hijo de él y puede decir: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, permanecen en la verdad. Esa es la alegría más grande. Cuando usted, mi hermano, vuelve a la iglesia, cuando usted se congrega, cuando uno tiene tiempo y dónde estará el hermano tal y lo ve en la iglesia y está perseverando, nada, esa es la alegría más grande. Como puede ser una tristeza cuando los hermanos abandonan el camino, andan en cosas raras, se apartan del Señor, no tienen comunión con Dios, no buscan la iglesia. Eso no lo podemos celebrar de ninguna manera. Por eso dice acá: no tengo yo mayor gozo que oír y ver también que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 3:4. Esto es importante tenerlo en cuenta. Amados, Dios es fiel, y aunque a veces nosotros podamos ser infieles, Él permanece fiel. También nuestra fidelidad a Dios se muestra en todo este proceso de santificación y perfección en Cristo. Buscamos, dice la palabra, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. No sé cómo, pero eso lo hace el Señor. Eso lo va a hacer el Señor. Nuestra naturaleza corruptible de este cuerpo será transformada en naturaleza incorruptible, como dice el Señor. Jesucristo puede decir de nosotros, amados, que pueda decir de nosotros aquello que le dijo en la parábola, en la famosa parábola de los mayordomos: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O simplemente decirte: bien, buen siervo y fiel. Debemos decir como Pablo: porque yo sé a quién he creído, estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día cuando tengas momentos de desaliento, de aflicción. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, cuando creíste en Él, cuando no creíste en vano, cuando lo recibiste, cuando fueron los primeros días, como fue aquel primer día, andad en Él. Eso aparece en Colosenses 2:6. De la misma manera, amados, desde su primer día hasta ahora, usted tiene una vida
ante la cual o por la cual debemos dar cuenta a nuestro Dios. Y es por eso que para cerrar esto pongo el ejemplo que Pablo hará luego cuando escribe su última carta. Y le va a escribir otra vez preso. La última carta de Pablo, ¿cuál es? Segunda a Timoteo, que creemos fue el segundo del cancelamiento de Pablo, porque en Filipenses él da indicios allí de que yo voy a salir, yo los voy a ver. Y de hecho eso sucedió. Se cree que tanto Tito como Primera de Timoteo se escribió posiblemente desde Filipos. Pero ahora, en esta carta, Pablo va a decir esto, amados. Vayamos al capítulo 3 y dice así: pero tú, me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a usted, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero dé gloria a Dios por esa palabra, y de todas me ha librado el Señor. ¿Se da cuenta? Pablo se está como despidiendo. Ya te puedo decir, de todas me ha librado el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso hoy, amados? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Porque no solamente tenemos que hablar de los padecimientos, sino de las bendiciones que te ha dado, amado. Eso es ánimo, eso es aliento. Y de aquellas que ni siquiera te has dado cuenta, eso es otro tema de predicación, de que a veces no nos damos cuenta de cómo Dios nos ha cuidado y no lo supimos. A veces un retraso significó una protección del Señor. A veces un cambio de ruta significó protección del Señor y no te enteraste. El Señor no me lo hizo saber. Pero vaya que podemos hasta pensar en eso. Verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y aquí viene la palabrita, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amados, así como el apóstol estaba persuadido de los filipenses, usted tiene que estar persuadido en quien ha creído. Usted tiene que estar persuadido, convencido en que esta fe es verdadera, de que no hay ninguna excusa, no hay circunstancia que te pueda hacer retroceder, volverte de esto, porque eso sería volver al principio de tu fe y pensar que aquello fue en vano. Y no quiero pensar en eso, porque aún el hijo pródigo, amados, aún el hijo pródigo, con todo lo que sucedió, se le van los amigos. Primero se le van los recursos. Él pudo allí, me echo para atrás. No, pero quiso, vamos para adelante pues. Después vino el hambre. No, yo voy para adelante. Los amigos, o sea, Dios le va a dar señal hasta que llegó al chiquero, pues, a la posilga de donde están los cerdos. Y fue allí donde dijo: no, un momentico, yo no soy de aquí, yo no pertenezco, yo pertenezco es allá. Y regresó al Padre. Amén, eso es una gran enseñanza, porque habrá otros que aunque tú los bañes, volverán otra vez a la posilga, no pertenecen. Su dureza, su incredulidad los hará revolcarse una y otra vez en el lodo cenagoso del pecado, de la iniquidad, de todo aquello que contamina. Esto es importante entenderlo. Si estás persuadido, y le podía ahora decir: tú, Timoteo, tú también te persuadiste. ¿Te diste cuenta, Timoteo? Porque le está escribiendo todo lo que hemos vivido. Tú fuiste compañero mío, sabes de mi sufrimiento. Porque esta longanimidad, que es una palabra medio rara, casi no la usamos, significa grandeza y constancia en el ánimo en medio de la adversidad. Eso es lo que significa, y eso viene del Espíritu Santo, eso viene de un poder sobrenatural. No podemos fabricar longanimicina para dar un tratamiento de longanimicina a la gente para que se mantenga firme. Eso viene del Espíritu Santo. Se menciona aproximadamente 4 veces en las cartas de Pablo, y tiene una connotación precisa que viene solamente dada por el Espíritu Santo. Por eso debemos buscar la presencia del Señor, por eso debemos perseverar en Él. Pero así como dice esto de Timoteo, vea lo que va a decir de otro que no le fue bien, que pareciera que ya cuando Pablo cierra sus cartas, hay uno por allí que las alarmas están encendidas. Vaya al capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice allí? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Amados, cuidado, porque este Demas estuvo en la primera prisión, pero ahí ahora
se fue al mundo. No sabemos qué pasó con Demas, de repente volvió, pero por ahora lo que queda allí es una gran preocupación. ¿Será que este hermano? No, él venía a la iglesia, pero ahora se desapareció. No, él era perseverante, él estaba en su casa, porque no solamente es venir a la iglesia, es una vida espiritual, es un testimonio, es una comunión en el evangelio. ¿Estás afuera o adentro? Eso está claro, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con nuestra vida en el Señor? ¿Por qué nos dejamos arrastrar? Allí donde vienen esas preguntas fundamentales, para que no seamos como Demas, que tal vez terminó siendo como los demás. Cámbiale el acento, pues, como los demás del mundo. Demas. Y esto puede pasar. Por eso, amados, pese a toda adversidad, la iglesia viva y verdadera tiene sobrados motivos de gratitud y gozo para la gloria de Jesucristo. Pablo estaba convencido, persuadido. Timoteo también persistió y también se persuadió, sabiendo en quién había aprendido y en quién había creído. Usted está persuadido, hermano, está convencido que para atrás nada, que no somos como los que retroceden, sino como los que caminan adelante dando testimonio de Cristo. Y más en estos tiempos finales, donde usted tiene que quitarse de todo peso de pecado que asedia para correr con paciencia la carrera que usted tiene por delante, la carrera que la iglesia tiene por delante, llevando a Jesucristo, llevando el mensaje salvador, animándonos a testificar del evangelio. Eso es lo que queremos para la primera iglesia bautista de Cumaná. Y hablando de esta experiencia misionera, el próximo año 2022, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser su participación en esta obra de misiones, en esta causa del evangelio de Cristo? Lo decía el miércoles, tal vez usted no está pensando en que va a cruzar el Atlántico para llegar, que Dios lo llame a otro continente. Gloria a Dios si eso pasara, no hay problema. Pero puede cruzar no el Atlántico, sino cruzar la calle para tocarle la puerta a alguien y hablarle del evangelio de Cristo. Ahí está la labor misionera, la tengo yo en mi comunidad. Son preguntas que yo me hago, amados, y para eso yo no puedo ocultarme, no la puedo enmascarar, sino que necesito perseverar, permanecer y movilizarme para la causa del Señor. Levántese, amados, para dar gracias a nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque tu gracia y misericordia es lo que ha hecho posible que tu evangelio sea para nosotros el primer día de nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que por tu gracia y misericordia usted nos ha traído aquí, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por esta congregación. Porque además, Señor, sabemos de que nuestra causa se vincula con un trabajo, se vincula con unas tareas que tampoco, mucho menos serán en vano, porque es para tu gloria eterna, es para la eternidad. Sea tu nombre glorificado, Señor. Nuestro aliento, nuestro ánimo, nuestra solicitud, nuestra pronta disposición sea para eso. Que nuestra ciudadanía está siempre pensando en los cielos, de que no imitamos sino tu palabra, el testimonio, Señor, de tus hijos que han dejado revelado en esta palabra su ejemplo de fe, su ejemplo de constancia. Señor, estamos persuadidos de esto y queremos perseverar en ti. Gloria a tu nombre. Y usted que me está escuchando, Dios quiere también hacer una obra en ti. Dios quiere que tú tengas un primer día distinto, ese día en que conozcas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y así como aquella mujer Lidia, que abrió su corazón para entender ahora, porque Pablo le hablaba del Antiguo Testamento, cómo Cristo estaba cumplido en esas escrituras. Ahora que teniendo toda la palabra, yo te puedo decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que tú te puedes arrepentir de tus pecados creyendo en Él. Recíbelo, abre tu corazón y ven. Aquí estamos en la primera iglesia bautista de Cumaná. Entrega tu corazón a Cristo, arrepiente de tus pecados, solo en Él tendrás vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Bríndele un aplauso al Señor Jesús. La primera iglesia bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná.